Ahí estamos. Buenos días a todos. Estamos aquí presentando el primer estudio nacional de reciclaje en establecimientos educacionales. Vamos a esperar unos minutos a que se conecten más personas. Así que vamos a estar esperando que se vayan conectando. Yo creo que voy a esperar hasta las 10:05 para darle ahí un margen a los que se están conectando. Claro, yo aquí no puedo ver eso, pero no. Hola a todos de nuevo. Vamos a estar hoy día presentando el primer estudio nacional de reciclaje en establecimientos educacionales. Vamos a esperar hasta las 10:05 para que se conecten. Yo soy Javier Peró, uno de los fundadores de Kiklos, una empresa B que estuvo atrás de este estudio, en conjunto con Tetra Pak. Nos va a estar acompañando hoy día Antonia Vix, gerenta general de la ANIR, la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje, Isidro Perea, gerente de proyectos de Resimple, Gran SIC en formación, y Tomás Sayé, jefe de la Oficina de Economía Circular del Ministerio de Medio Ambiente de nuestro país. Siendo las 10:03, todavía vamos a esperar un par de minutos más a que se vayan conectando. Antes de partir, ahí están llegando, saludándonos. Cualquier pregunta, comentario, lo pueden ir escribiendo en el chat. Yo voy a estar aquí atento también a las preguntas. Javier Arriagada nos dice buenos días, buenos días. Pilar Silva, Daniela Loyola, buenos días también. Estamos a un minuto de comenzar. Buenos días a todos. A un minuto, a las 10:05 vamos a partir. Faltando unos 30 segundos para que partamos. Ya se están conectando todos al webinar. Donde vamos a estar revisando los resultados del estudio y comentando también algunas de las conclusiones que sacamos del estudio. Y bueno, buenos días a todos. Siendo las 10:05, vamos a dar comienzo a este webinar en donde vamos a comentar algunos de los resultados del primer estudio nacional de reciclaje en establecimientos educacionales. Mi nombre es Javier Peró, soy uno de los fundadores de Kiklos y actualmente gerente de estudios. Nos acompaña hoy día Antonia Vix, gerenta general de la ANIR, la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje, Isidro Perea, gerente de proyectos de Resimple, el primer gran SIC en formación para la ley REP, y Tomás Sayé, jefe de la Oficina de Economía Circular del Ministerio de Medio Ambiente de Chile. Muy buenos días y muchas gracias a todos los que están conectados a este webinar. Voy a presentarles primero, en cortito, en 10 minutos, los resultados del estudio, para que después demos inicio a conversación. La idea es que estemos conversando, que escuchemos los puntos de vista, tanto de la NIR, de Resimple y por supuesto de la Oficina de Economía Circular. Va a estar el chat activo, pueden, por favor, todos los que están escuchando, hacer preguntas por ahí para que vayamos comentando. La idea es que sea una dinámica en donde podamos discutir y ver los temas más importantes, ¿ya? Así que primero para comentarles. Entonces, el año pasado estuvimos levantando toda esta información y concluimos a principios de este año del primer estudio nacional de reciclaje apoyados por Tetra. Tú deberías dejar de trabajar. Carolina, eso, ahí estamos. Bueno, primero, ver las características de la muestra para que vean. Hicimos un estudio bien robusto. Logramos levantar a través de dos modalidades, online y a través de encuestas, mucha información de más de 1.500 colegios, 1.647 colegios. Y otra cosa bien importante es que nos preocupamos de que la muestra fuera bien transversal a las comunas.
encuestamos colegios de más de 300, de las 350 comunas, 305 comunas fueron encuestadas. Y además hicimos varios focus groups para levantar información más cualitativa, ¿ya? Aquí pueden ver una muestra total del país, o sea, estuvimos desde Arica hasta Magallanes con diferentes colegios encuestados. Podemos ver también que nos preocupamos de que la muestra fuera bien transversal en términos de dependencia, tanto municipales, particulares sancionados y particulares, de tamaños de colegios de matrícula, ya desde colegios pequeños hasta colegios muy grandes, tenemos una proporción repartida entre estos tamaños de colegios, y también nos preocupamos de que hubiera una muestra repartida entre colegios rurales y urbanos, ¿ya? Y bueno, ¿cuáles son los principales hallazgos que encontramos? Primero, que se observa un compromiso de los colegios, ¿ya? O sea, los colegios tienen ganas de reciclar, ¿ya? Alrededor del 50% de los colegios dijeron que tienen alguna iniciativa de reciclaje en el colegio, ya que reciclan, o que tienen alguna iniciativa de reciclaje, o que lo hacen puntualmente, o lo hacen de forma permanente, ¿ya? Y además podemos ver que hay un amplio consenso en los colegios de que el reciclaje debiera ser obligatorio, o al menos debiera estar más establecido, ¿ya? Lo que sí existe también una brecha, ¿ya? Entre el anhelo de las personas y la realidad, porque aunque muchas de las personas quieran reciclar, existen muchos todavía problemas para que esto se logre realmente hacer efectivo, ¿ya? Lo otro importante también es que podemos ver que efectivamente los colegios tienen de alguna forma incorporado dentro de su asignatura el tema del reciclaje. Segundo, la principal dificultad que tienen hoy día los colegios es el retiro. O sea, existen muchos colegios que efectivamente dicen, sí, nosotros tenemos reciclaje, o nosotros nos encantaría reciclar, pero al final, si no tenemos retiro, todo esto termina yendo a la basura, ¿ya? Y es importante que empecemos a trabajar en esto, porque si no se puede producir una frustración, obviamente, en cualquier colegio o institución que quiera reciclar, ¿ya? También podemos ver que la mayoría de los colegios que sí recicla y que están separando residuos reciclables en el establecimiento, ellos mismos son después algún encargado el que pesca todas esas cosas y las lleva a un punto verde o punto limpio, ¿ya? Y hay un porcentaje un poco más bajo que tiene recolección segregada, pero incluso algunos de los colegios que tienen la recolección segregada después indican que esa recolección, aunque la pasa a buscar el camión, después la termina juntando y llevando a un relleno, ¿ya? Tercero, hay un consenso, al menos de percepción, de que cuando se implementan proyectos de reciclaje o de compostaje en los colegios, se nota un ambiente más respetuoso, un ambiente más limpio en los colegios, de que ayuda a mejorar la motivación escolar, de que ayuda a que se genere una comunidad más consciente con los impactos, y que esto obviamente podría estar vinculado a los índices de desarrollo personal y social, que son los índices que mide el CIMSE. En este estudio no estamos viendo esa correlación, pero sí al menos tenemos una percepción de que esto está vinculado, ¿ya? Es esperar que en otros estudios posteriores podamos hacer una medición más particular de eso. Y también cuando se les preguntó, digamos, si es que las familias entienden qué es el reciclaje y cómo hacerlo de manera correcta, ahí también tenemos una percepción positiva de que esto es muy importante y que en el fondo hay que intentar de que el colegio también funcione como un polo para después permear hacia las comunidades en donde viven, principalmente las familias, ¿ya? Aquí entender que los colegios, las matrículas, o sea, los estudiantes más los docentes, representan alrededor de 1/5 de la población nacional. O sea, solamente los colegios. Si después abarcamos a las familias, tenemos también un amplio porcentaje de la población cubierta, ¿ya? Entonces, por eso es que los colegios son tan estratégicos en el sentido de la cultura y de la educación. Y otro hallazgo importante tiene que ver con los tipos de residuos que se generan, ¿ya? Principalmente en los colegios se está viendo que lo que se genera es
plásticos, botella, y también papel y cartón. Y en algunos casos también cartón para líquido, llamados también los famosos envases Tetra Pak, ¿ya? Y otra cosa muy importante es que también levantamos que estos residuos se generan en general desde las colaciones que llevan los niños, y también desde los casinos, ¿ya? Hay algo importante que tiene que ver con que la mayoría de los residuos que se generan en el colegio proviene también desde los casinos internos. Entonces aquí también hay un hallazgo interesante en la manera de empezar a pensar que quizá una forma para impactar justamente en el tema de los residuos en los colegios tenga que ver con impulsar una política desde los casinos de los colegios, de los mismos colegios, de cómo de una política de reducción de residuos o por ejemplo, entender bien cómo atacar el tema de los residuos orgánicos, que son un porcentaje alto también de lo que se genera en los colegios. Entonces, estas son las principales conclusiones. Otra conclusión tiene que ver con la certificación ambiental que impulsa el ministerio, y existe una cierta correlación también, donde los colegios que tienen certificación ambiental tienen una mayor disposición al reciclaje, han implementado más acciones relacionadas al reciclaje y por supuesto tienen mayores tasas, ¿ya? En este estudio se hizo un levantamiento de los volúmenes, pero no fue tan robusto como para poder sacar conclusiones en relación a la cantidad de lo que se recicla en los colegios versus la certificación ambiental u otra variable. Entonces, en conclusión, un 90% de los colegios han logrado integrar el reciclaje a su currículum, un 50% de los establecimientos dicen al menos que gestionan sus reciclables. Esto no quiere decir que el 50% de los residuos que llegan a los colegios se reciclen, sino que al menos un 50% de los colegios dice que está haciendo alguna iniciativa para reciclar, ¿ya? Poniendo puntos verdes o reciclando algunos días, o en los eventos. Más de la mitad de los envases y embalajes no está siendo reciclado, eso está claro. Un 60% dice que es por falta de retiro. Los principales residuos que se recolectan son plástico, papel y cartón, ¿ya? Y le sigue el envase de cartón para ella. El vidrio y el metal van en una menor medida, tanto porque en general en los colegios no hay mucho vidrio, y lo que pasa con el aluminio también es un caso específico que podríamos comentar con los metales, que tienen que ver con que tienen un mayor valor en el mercado, entonces finalmente terminan recolectándose o reciclándose por otros medios. Y bueno, según estimaciones de la encuesta, habría cerca de 300 kilogramos por establecimiento al mes que estarían llegando a relleno sanitario. Eso es lo que se ha medido como un promedio de lo que un colegio estaría generando en materiales reciclables que no está siendo reciclado, ¿ya? Entonces, llama la atención, digamos, la mínima gestión de residuos de las empresas públicas o privadas de la administración escolar, o sea, cómo hay efectivamente, no hay una política o un impulso a un proyecto que esté vinculado a los casinos y a las empresas que entregan la alimentación a los colegios, ¿ya? Esas son las conclusiones. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pasar a hablar con los panelistas, esa es la idea de este webinar, y también, por supuesto, las personas que tengan preguntas, por favor las van dejando en el chat para poder ir comentándolos, ¿ya? Así que primero nos gustaría pasar con Antonia, gerenta general de ANIL, y aquí en el fondo, ¿cuál es el comentario? A ver, en Chile tenemos más de 11.000 establecimientos educacionales. Esto es relativamente como un 20% de la población. Entonces, ¿qué cree la ANIL que podría ser un nivel de impacto de establecer una política en los colegios? O sea, si nosotros tuviéramos efectivamente una separación de residuos en los colegios, ¿cómo impactaría esto en las tasas de reciclaje nacional? Vemos, y también vemos que a partir del estudio que hay una motivación. Entonces, ¿cómo puede? Me gustaría también entender cuáles son hoy día las capacidades de la industria, de las empresas que reciclan, de los valorizadores. ¿Cómo podrían, por ejemplo, si los colegios efectivamente hubiera una logística bien ordenada y los colegios reciclaran, cómo lo tomaría esto la industria? ¿Es algo que ya tienen las capacidades para hacerlo? ¿O hay que ir haciéndolas con el tiempo?
¿no? Ahí, cuéntanos un poco tu visión en unos minutos, Antonia. Gracias, Javier. Voy a tomarme unos 30 segunditos para los que nos están escuchando también explicarles qué es la NIR. ¿Ya? Somos una asociación gremial que reúne empresas de servicio, de soluciones, de logística, de pretratamiento y tratamiento de residuos y todo tipo de residuos. ¿Ya? Algunos que se han nombrado acá y otros, aceites mineral, vegetal, baterías, biomasa, hospitalarios, orgánicos, etcétera. Entonces, entendiendo eso y dónde estamos situados en la cadena del reciclaje, ¿no es cierto? Estamos, si lo dijera de una forma bien simple, en el fondo, al final, ¿no? Los que tienen la infraestructura para recibir el material, chipearlo, fundirlo y transformarlo. Ahí estamos nosotros, ¿ya? A pesar de que también participamos en las otras partes de la cadena del reciclaje, ¿ya? Y pensar que, como su nombre lo dice, es la industria del reciclaje, es decir, trabajamos con grandes volúmenes a escala industrial y llevamos muchos años haciendo esto a escala industrial, por tanto, efectivamente tenemos la espalda, la capacidad y la infraestructura para ahora mirar, ¿no es cierto?, y apoyar lo que se viene con la ley REP, que es el reciclaje a escala domiciliaria. Siempre tengo que aclarar esto, ¿no es cierto?, para entender un poco los volúmenes que trabajamos. Ahora, tu pregunta es súper interesante y nosotros también hemos desarrollado con el apoyo de Kiklos las estadísticas del reciclaje, pensando en estos grandes volúmenes, grandes infraestructuras que existen hoy en el país. Y tu pregunta es muy buena, porque si uno empieza a hacer el doble clic por material, algunos materiales todavía hay espacio y espalda, digamos, para recibir más, ¿no es cierto?, para recibir más material que se pueda reciclar. Y tenemos una infografía resumen que muestra esto de forma bien gráfica, ¿no es cierto?, que muestra, por ejemplo, el vidrio. ¿Cuánto es el material disponible que hay a nivel país? ¿Cuánto es lo que realmente se está reciclando? ¿Y cuánto es la capacidad técnica que existe? Entonces uno rápidamente puede ver, como dices tú, cuánto es lo que se recicla y cuánto falta o cuánto más se podría reciclar con esta infraestructura que existe en Chile. Y yo te diría que para todos los materiales que tú acabas de nombrar, todavía hay capacidad. El que está más, digamos, a tope podría ser el cartón. El cartón está llegando a su capacidad límite, ¿no es cierto?, en cuanto a la infraestructura para recibir y procesar estos materiales. Y yo te diría que el informe que ustedes hicieron aquí es bien interesante porque abarca muchas aristas, y una que también quisiera meter la cuchara, a pesar de que me saldría un poquito de mi rol de la NIR, son los hábitos de consumo, ¿no es cierto?, la importancia de qué le puede transmitir ese profesor que le va a forjar a ese niño y niña, en el fondo, algo bien importante en sus hábitos de consumo, más allá del reciclaje, ¿no es cierto?, que es una alternativa a lo que él tiene en su manito, digamos, pero es qué estoy consumiendo en mi día a día o en todo este rato que estoy en el colegio. ¿Cuál es ese hábito de consumo? ¿Con qué me estoy alimentando? Y hay otro punto que quería dejar también sembrar la semilla para seguir la discusión, son los criterios en la contratación que pueden hacer los colegios a los servicios de alimentación, ¿no es cierto? Exacto. Ustedes también plantean en este estudio el vínculo con la JUNAEP. Yo en mi época, en otro trabajo, cuando trabajaba en el Ministerio del Medio Ambiente, también trabajamos con JUNAEP, hicimos una propuesta, ¿no es cierto?, de criterios para la contratación, ¿no es cierto?, de los servicios de alimentación. Ahí se puede jugar algo bien importante y yo sé que se han hecho mucho esfuerzo, por ejemplo, para evitar el desperdicio de alimentos. Punto uno, ¿no es cierto? Pero empieza a jugar la balanza. Perfecto, quiero evitar el desperdicio de alimentos y puede ser que la alternativa sea entonces que yo entregue cosas más envasadas y en pequeñas porciones. Entonces tienes que ir jugando ahí, ¿no es cierto?, con estos criterios para que finalmente, ¿no es cierto?, lo que todos queremos es que se produzcan menos residuos y que los que se produzcan efectivamente se puedan ir a reciclaje o a reutilización o cualquiera de las opciones en la jerarquía de manejo de residuos. Eso por ahora. Tengo hartas cosas más que decir, pero también me encantaría escuchar a los otros panelistas. Ya, perfecto. O sea, en resumen, tenemos una industria preparada para recibir los residuos de los colegios. Eso es una buena noticia.
Y por otro lado, también es importante lo que dice la Antonia de que en el fondo, más allá de aumentar las tasas de reciclaje, que es uno de los objetivos que es muy importante, tenemos que también tener mucho ojo en la generación de basura en el colegio. Cómo evitamos que se generen envases, o cómo disminuimos y minimizamos la cantidad de envases que se están generando, y cómo equilibramos eso justamente con el otro problema que tiene que ver con el desperdicio de alimentos. O sea, ahí hay un multifactorial de cosas que hay que poner sobre la balanza, y que, bueno, desde la opinión nuestra, claro, sería increíble que de alguna forma pudiéramos ayudar a los colegios, entregarles unos lineamientos desde cómo tienen que contratar hasta cómo tienen que tratar estos temas dentro del colegio para poder justamente cumplir con estos objetivos. Súper interesante. Y bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Isidro, porque Isidro, como gerente de proyectos de Resimple, que hace el primer gran SIC que va a entrar de la LEIREP, nos explique en unas breves palabras lo que es la LEIREP para algunas personas, y también cómo ves tú, Isidro, cuál va a ser el rol que va a jugar Resimple en esto, cómo va a ayudar a los colegios. ¿Ves que en los colegios hay un grupo estratégico, hay un porcentaje importante de los volúmenes que necesita, por supuesto, el gran SIC para cumplir con las metas? Ahí comentan un poco acerca de esto. Muchas gracias por la invitación, Javier. Primero, felicitarte. Yo conozco a Kiklo desde su comienzo. Tengo un montón de gente muy conocida y querida también en Kiklo, así que lo he seguido desde su comienzo y lo felicito, y gracias por también estar ayudando a mostrar este tipo de estudios que nos hace reflexionar de por qué están pasando algunas cosas. Ustedes fueron uno de los primeros que se enfocaron en el reciclaje de los colegios, así que lo felicito, de verdad. Mis primeras palabras son de felicitaciones para ti y para tu equipo. Muchas gracias. Lo segundo es que, claro, la ley REP, ¿qué es lo que es? Responsabilidad extendida del productor significa que cuando una empresa vende un producto envasado, me voy a los envases de embalaje, ya sea porque lo envasó en Chile o porque lo trajo de afuera previamente envasado, tiene que hacerse cargo de organizar y financiar la gestión de ese residuo. En sencillo, si a usted le vende una marca un producto envasado, esa marca va a tener que financiar para que eso se recicle. Lo cual son puras buenas noticias. ¿Por qué? Porque ¿por qué no funciona el reciclaje en los colegios? ¿Por qué no funciona el reciclaje en las casas? Porque se necesita financiamiento para poder pagar la infraestructura y la operación. Yo me acuerdo que en el trabajo anterior a mí me tocó hacer una campaña de 100 puntos limpios en colegios, y no había forma de que esa campaña se financiara si no es que nosotros conseguíamos en ese momento financiamiento por auspicios, por ejemplo, o finalmente uno le cobra al colegio. Pero ¿cuál es el problema acá? Que ese financiamiento es súper escaso. Imagino, Javier, que tú en todos estos años lo has podido contratar. Y por eso mismo es que es tan bueno el tema de la ley REP, porque aparece el financiamiento a través de, en este caso, del sistema de gestión Resimple que me toca liderar, porque son muchas empresas afectas que están, en este caso, reunidos en Resimple para financiar y organizar la gestión de los residuos reciclables de envase y embalaje. Por lo tanto, si va a faltar, primero, no tenemos la posibilidad de ir a buscar las cosas en los colegios porque no hay nadie que los vaya a buscar. El 60% de los colegios señalaba eso. Claro, no hay nadie porque a nadie le sale conveniente, costo eficiente o un negocio ir a buscarlo. De hecho, cuando uno va a buscar cosas en los colegios, en general se lleva un par de cartones, un par de botellas PET, que es lo que más puede vender, y el resto le hace el quite porque la verdad es que no hay mucho donde comercializarlo. Y si a esto le ponemos el punto de vista territorial, es peor, porque imagínate reciclar en un colegio de Arica o Punta Arenas es mucho más complicado, lo mismo pasa cerca de la montaña. Y por lo tanto, Resimple, el sistema de gestión aquí, juega un rol fundamental, porque aparte de tener que desplegar a lo largo del país, desde un 10% de infraestructura en reciclaje domiciliario hasta un 80% de las viviendas totales del país en 12 años, claramente los colegios son para nosotros un punto sumamente estratégico. No tan solo por los 300 kilos mensuales que tú señalabas en los colegios, o por ejemplo que el 70% todavía de la comunidad no está inmersa en este asunto de reciclar en el colegio, sino que porque nos permite también educar desde las casas, desde los niños, que son nuestros paladines del reciclaje. O sea, si hay alguien que está motivado por el reciclaje, son los niños. Y esa motivación la van a traspasar a las casas. Por lo tanto, todas las dificultades que en este caso este estudio ha mostrado, que son totalmente verdaderas,
creo que es importante señalar que la ley REP viene a hacerse cargo de muchas de ellas. ¿Por qué? Porque primero que nada va a montar una logística de recolección desde los colegios. Esa es la primera cosa que vamos a montar y queremos que esto se expanda a lo largo del país, porque vamos a estar en cada municipio, en cada comuna, haciendo también recolección selectiva, teniendo puntos limpios. Nosotros tenemos que debutar con 100 puntos limpios y llegar a 350 en 4 años, lo cual nos permite tener una infraestructura que nos permite en este caso ir a buscar de a poquitito. Porque cuando uno va a un colegio y uno dice 300 kilos, uno no puede ir a buscar una vez al mes al colegio 300 kilos. Por lo tanto, tienes que ir, no sé, a buscar 50 kilos y eso es extremadamente costoso. Y si además encima te queda lejos, es más costoso aún. Por lo tanto, en la medida que nos vayamos implementando a lo largo de todo el país, claramente nuestro sueño es que cada colegio tenga un punto en donde los niños puedan disponer los residuos reciclables de envase y embalaje, y por otro lado que exista alguien que se los vaya a buscar para su posterior reciclaje. Perfecto, perfecto. O sea, Resimple, eso son muy buenas noticias porque Resimple va a estar apoyando de forma estructural desde los municipios para que exista una logística para ir colegio a colegio. Y lo otro importante también que menciona Isidro tiene que ver con la educación. Justamente que, aunque los volúmenes quizás de los colegios no sean tan altos, incluso uno podría ponerse en el mundo ideal en donde los colegios son tan conscientes de esto que generan muy poco, porque han logrado reducir los envases, pero la gran ventaja está en que esos mismos niños son los paladines que dice Isidro, que van a sus casas y después educan a sus padres y en el fondo logran permear toda la cultura que están aprendiendo en el colegio hacia sus casas para que después funcione mejor también todo el sistema de recolección domiciliario que esperemos vaya avanzando como una comuna, ¿ya? Buenísimo, entonces, buenas noticias, vamos a comentar después algunas preguntas que están dejando en el chat, porque aquí se empiezan a generar expectativas, muchas, sobre todo de personas que están en regiones, que llevan años esperando que alguien venga a alguna forma a apoyar con el financiamiento para que exista una logística de recuperación, ¿ya? Y ahora le vamos a dar la palabra a Tomás. Tomás es jefe de la Oficina de Economía Circular del Ministerio, y en el fondo nos encantaría también ver su punto de vista de dónde están las oportunidades que ve quizás de una manera un poco más global, pensando en que tenemos la hoja de ruta hacia la economía circular, que es un documento súper importante con el que ha ido avanzando el Ministerio, y también la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos, que es otro documento que es muy, muy, muy importante. La ley RED va más adelante, en el fondo el reciclaje avanzó antes, tenemos todo el tema de los residuos orgánicos que está avanzando, y tenemos todo el tema de la economía circular, o sea, cómo logramos realmente volver a meter en la cadena. Entonces nos encantaría que Tomás, desde tu punto de vista, nos cuente un poco cuáles son las oportunidades que tú ves para que todo esto ocurra. Gracias, Javier, y saludar a todas y todos los presentes, incluyendo aquí nuestros panelistas. Yo, al igual, me parece que Isidro mencionaba como que me ponen contento los resultados y además como sabiendo cuáles son las perspectivas de lo que se viene, digamos, creo que vamos yendo para arriba, digamos. Algunas cosas ya del estudio del principio que me parece positiva rescatar. Hay un 52 que sí gestiona su reciclable, y yo te diría que eso es probablemente más que en muchas otras partes, digamos. Entonces se puede ver desde un muy buen ángulo. Claro, hay varias ideas sobre la mesa, entonces creo que hay un montón de oportunidades. Yo creo que todo el reciclaje de los envases y embalajes va tomando su rumbo y va a acelerarse fuertemente. Yo creo que también va a ser atractivo para los sistemas de gestión ir a buscar estos lugares donde van a haber acumulaciones también más grandes que, por ejemplo, en las casas, digamos. Entonces también, claro, yo creo que la pregunta principal como que tal vez nos toca a nosotros, el Ministerio, es cómo hacer crecer la agenda en las áreas en que todavía hay grandes oportunidades, como las que ya han mencionado, ¿no? El tema de los casinos. En la hoja de ruta hay varias otras ideas, ¿verdad? Está todo un tema de reutilización de libros útiles escolares, digamos. Ahí también hay toda una cosa que se puede hacer, digamos.
hay un temas como más del programa Explora del gobierno, de promover ciencia, tecnología, innovación, economía circular, para que los alumnos también vayan haciendo proyectos aplicados, los que les guste esa área del conocimiento al menos, digamos. Recursos pedagógicos, disponibilizarlos, digamos, y bueno, fortalecer el SINCAE que se vaya sofisticando. Ahí hay varias ideas y me gusta que acá también vayan saliendo unas nuevas. Yo creo que efectivamente el tema orgánico es un tema súper importante. Y claro, como bien decías tú, Javier, la ley REP va un poco más adelantada, hay una ley, hay una regulación, y en ¿Se nos orgánico... cayó Tomás o soy yo el que no escucha? Se ¿No? escucha, se escucha bien. Ahí Ahí está. No, para terminar solamente, en orgánico hay una enorme oportunidad y la buena noticia es que estamos trabajando en eso, digamos. Después de la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos, nosotros al interior de la oficina creamos un programa que le llamamos Comunas Circulares, en donde se está dando fuerte asesoramiento a distintos municipios, digamos, que quieran avanzar en esto, y va avanzando eso, digamos. Otros ministerios se nos han acercado y también tienen interés por eso. Se está trabajando también un proyecto de ley para que esta agenda tenga también su ley. Así que vamos a ir avanzando, digamos, creo que son buenas noticias. Excelente, qué bueno, o sea, están pasando hartas cosas y creo que, claro, en los últimos ciclos del Ministerio hemos ido dando paso y en este nuevo ciclo yo creo que también hay hartas voluntades también desde arriba como para que se den aún más pasos. ¿Ah? Ahora, bueno, estuve leyendo el chat, estoy haciendo un poco una recopilación de los temas que más importan y uno de los temas más importantes tiene que ver, y esta pregunta, claro, va dirigida un poco a los tres, para que comentemos, en cómo los colegios entienden cuáles son las buenas prácticas. O sea, cómo se tiene que implementar esto para que realmente sea efectivo. Cómo ayudamos a los colegios a entender, entre comillas, las reglas. Hay que separarlos, no hay que separarlos todos juntos, cómo se tienen que separar, cuáles son los volúmenes, cómo debería ser la política de la minimización, cómo debería funcionar desde los casinos. Esto es más bien un rol que debería venir desde el ministerio, va a ser algo que va a estar apoyando el Gran SIC con campañas de educación, o va a generar una guía, un manual, un procedimiento de buenas prácticas, por ejemplo, que se podría expandir a los colegios. Va a venir desde la Asociación Nacional, donde va a decir, miren, así debiera ser para que realmente las cosas se reciclen. ¿Cómo ven ustedes que esto se podría producir? Y que comenten, no sé, en un par de minutos, ¿cómo ustedes ven que esto se podría, digamos, alinear para que realmente de aquí, ojalá el próximo año, que se va a empezar a implementar la ley, los colegios ya sepan cuáles son las reglas, cuáles son los lineamientos que tienen que seguir para que esto funcione bien? Antonia, ¿ahí quería comentar? Sí, es una súper buena pregunta y yo creo que todos de alguna forma vamos a tener que aportar. La ANIR sin duda no está dentro de su ADN tener un rol educador, ¿no es cierto? Para eso están lo que estamos conversando aquí, ¿no es cierto? Los colegios, las universidades o incluso antes. Pero lo que sí nosotros hemos repetido en varias ocasiones es que estamos felices de colaborar y lo que tú bien dijiste, vengan a ver cómo se tiene que recibir el material, porque la clave para que esto funcione, para que exista, entre comillas, un buen reciclaje, va a ser que el material sea de calidad, ¿no es cierto? Y que se pueda valorizar. Y eso va a depender de todos nosotros y de los niños y de los profesores y de todos los que participan en la cadena. También se ha mencionado harto acá a los recicladores de base, es decir, todos los que participamos en la cadena. Y lo que podemos ofrecer desde acá es, vengan a ver en el fondo, como decía, cómo es que se recibe el material, cómo tiene que estar este material para que sea efectivo el reciclaje, conocer las industrias, conocer cómo se chipea, conocer cómo se funde y se transforma, porque si uno lo visualiza, y eso hemos tratado de hacer en distintas cápsulas que tenemos alojadas también en nuestra página web, cápsulas cortitas mostrando ahí mismo, en terreno, así llega, así se procesa y así se transforma, porque teniendo eso claro, Aguas
abajo nosotros también vamos a saber, como ciudadanos y ciudadanas, en el fondo, cómo entregar ese material. Así que por este lado eso es lo que podemos ofrecer, porque dependerá sin duda de la sensibilización y la educación que podamos entregar entre todos a la ciudadanía. Y una cosa que ustedes también mencionan en el informe y que es bien importante, para facilitar esto, y por algo también me encanta el nombre Resimple, para que sea simple, el etiquetado, para que yo no tenga ni que pensar como ciudadano y ciudadana, reciclo o no reciclo, con un solo sello, listo, ya sé que se recicla y se puede reciclar y lo mando a reciclaje, y luego sé, porque ya lo voy a tener internalizado, en cómo lo tengo que entregar, ¿no es cierto? Y el cómo, nosotros aquí al final de la carrera podemos mostrarles. Encantados de compartir toda esta experiencia, porque como les contaba, a nivel industrial llevamos muchos años haciendo esto. Perfecto, perfecto. Comentarles a todos que hay muchas preguntas. Nosotros vamos a dejar todas estas preguntas guardadas también para después, posteriormente, responderlas por correo, ¿ya? Porque muchas veces aquí en la dinámica no es posible responder todo. Tomás, tiene la mano arriba. Sí, pensé que, o quería hacer una segunda pregunta y después para ir avanzando, y también disponible para eso. O respondo la que ya te doy nomás. No, dale nomás, comenta, yo creo, Ya. parte de lo que estamos hablando, Sí. de cómo tú crees que vamos a establecer justamente estas buenas prácticas para los colegios, y Sí. que ellos sepan cómo tienen que implementarlo. Hay muchas ganas, pero muchas veces no están ni las capacidades, los roles o el conocimiento para hacerlo. Dale. Sí, primero quería relevar lo mucho que ya existe. Si ustedes entran a la página del Ministerio, por ejemplo, y hay un menú desplegable y dice áreas de trabajo, educación ambiental, van a ser dirigidos a un portal de educación ambiental donde hay material, video, guías. En el Ministerio también existe la Academia Adriana Hoffman, que hace cursos de e-learning, digamos. Entonces, creo importante como aprovechar también esos recursos, digamos. Entonces hay el que quiere como aprender del mundo va a encontrar su material. Ahora, respecto a la pregunta específica de como de, ya, pero respecto al reciclaje, ¿cómo tengo que hacerlo? ¿Tengo que separar este cartón de esto? ¿La tapita la saco? ¿No la saco? Todo eso. Son súper buenas preguntas que se hacen como en todos los lugares. Yo creo que también aquí hay un elemento que hay que reconocer que no necesariamente es una pregunta que tiene una gran respuesta a nivel nacional, ¿verdad? Entonces, las realidades son distintas, digamos, y hoy en día un colegio parado así en punto X de Chile que se pregunta, ¿cómo debo separar mi material? Va a ser una respuesta distinta porque depende de qué le ha dicho el que lo va a ir a buscar, digamos, de cuáles son las cosas que se están reciclando en ese lugar. Entonces, es importante relevar eso, porque claro, muchos se preguntan, bueno, pero ¿cuál es la fórmula? La fórmula no, como que no existe, pero lo que va a ir pasando es que a medida que se vayan desplegando sistemas de reciclaje mucho más masivos que los que conocemos hoy, que es lo que va a pasar, los mismos sistemas de gestión que se vayan desplegando en el territorio van a ir diciendo, mira, en este lugar estamos operando así y asá, y a mí lo que más me sirve es retirar el residuo así o asá, y esa parte se va a ir facilitando y se va dando, pues se van a ir creando estándares, entonces vamos para allá. Pero claro, me parece importante también, y con esto finalizo, revelar el punto de que todo el tema y lo que se puede hacer en colegio respecto al medio ambiente es muchísimo más allá que el reciclaje, digamos. Esa es una súper buena puerta de entrada porque entusiasma mucho a la gente, pero hay una gran agenda de aprender del tema del compostaje y todo. Entonces es importante también tener esa visión integral porque ya vamos a ir viendo que el tema del reciclaje y todo se va a ir facilitando muchísimo, digamos, porque para eso es la ley REP y el decreto de metas y para eso estamos creando un gran y masivo sistema de reciclaje a nivel nacional. Oye, buenísimo. O sea en resumen, hay mucha información. Dejamos los links en el chat. Estuve revisando ahí, efectivamente, y nosotros ya hemos trabajado con el ministerio también en todo esto. Y ahí como que me entró una idea también volando de cuál es el rol que tiene el Ministerio de Educación también en esto, que no estaba aquí presente, pero eventualmente cómo se conecta el Ministerio de Medio Ambiente con el de Educación para poder llegar de forma más curricular, digamos, a los colegios. Y el otro punto importante que quiero también relegar, y quizás antes de pasar la palabra a Isidro, tiene que ver con los residuos orgánicos. Efectivamente aquí estamos hablando de reciclaje, ¿ya?
y la ley REP tiene que ver con envases y embalajes de reciclaje. Pero hemos visto en estudios internacionales y también en otros estudios que estamos haciendo desde Kiklos, ¿ya? Que van a ser publicados este año, que hay una alta correlación en cuando se implementan proyectos de recuperación de orgánicos, aumentan también las tasas de recuperación de reciclaje. Están correlacionados porque los residuos orgánicos hacen muy conscientes a las personas por un lado, y segundo también porque ensucian el reciclaje. En la medida que nosotros evitamos que el reciclaje se ensucie, tenemos un material mucho más limpio y correctamente separado para que pueda ser valorizado, ¿ya? Entonces, es súper interesante lo que habla Tomás de la integralidad. No podemos solo hablar de reciclaje. Tenemos que hablar de reciclaje y compostaje al mismo tiempo. Eso es un concepto que eventualmente va unido para que realmente ambos funcionen. Y no sé, Isidro, si quieres comentar algo acerca de, en el fondo, cómo Resimple va a ayudar a los lineamientos. Lo que comentaba Tomás es muy cierto, en el fondo. Hay una educación ambiental, no existe una sola fórmula, existen muchas iniciativas distintas, va a depender de dónde, si tú estás en el desierto, en el mar, en la cordillera, si estás en un lugar denso o estás en un lugar muy aislado, va a ser distinta también la forma en que tú tienes que aproximarte al tema de los residuos. Y en el fondo también ahí lo que dice que en la medida en que las comunas se vayan agregando al sistema, probablemente también Resimple, que va a llegar a esa comuna, va a establecer ciertas reglas o formas de trabajo. No sé, Isidro, si nos puedes comentar un poco de eso. Sí, efectivamente, yo ahí tomo algo que dijo Tomás y Antonio también. Primero, lo que dijo Antonio, que es súper interesante, que es, para que esto se vuelva re simple, tenemos que contar con un ecoetiquetado. Tenemos que tener un sellito que diga, este envase es reciclable, porque eso va a facilitar todo. Hoy día cuando uno dice, oye, ¿qué plástico es reciclable? Y empieza a decir, mira, el teftalato de polietileno, el polipropileno, el poliestireno, ya con eso se dejaron de escuchar hace rato. En cambio, si usted dice, mire, escoja o separe los envases que tienen en el sello, va a ser mucho más sencillo para que todos reciclen. De 3 formas, limpio, seco y aplastado. Con eso estamos listos. Importante, a nosotros nos toca hacer esta cuestión recontra simple para que nadie diga, oye, yo me cuesta mucho reciclar. Si lo hacemos muy fácil, vamos a poder lograrlo. Y lo segundo, también lo que decía Antonia, aquí los recicladores de base pueden tener un papel sumamente relevante. Por ejemplo, la logística de recolección. Para recolectar residuos tú necesitas una logística muy minuciosa y muy pequeñita y muy también dispersa por todo el país. La Sole Media siempre dice, nosotros recicladores de base somos como la empresa de recolección de residuos más grande de Chile porque estamos en todos lados. Y efectivamente, tienen una capilaridad súper grande, por lo tanto es súper relevante poder aprovechar esa capilaridad. Y después viene la industria que en este caso tiene, que está liderando Antonia, que es la empresa que recicla esto, que toma este residuo y lo convierte en un residuo nuevo. Bueno, cabe señalar que también tenemos que dar las gracias a Tetra Pak, que no lo hemos nombrado en este estudio, creo que también fue relevante su participación en esto, así que también es importante señalarlo. Pero entonces, vuelvo atrás, el tema de la industria del reciclaje es extremadamente relevante porque ellos van a ser los que reciclen. Ahora, necesitamos de alguna manera financiar y organizar la gestión de este residuo para recolectarlo y hacérselo simple a las personas que estén a lo largo de todo nuestro país. Nosotros estamos en esa campaña, hacérselo sumamente sencillo y efectivamente hay un tema de difusión súper importante. Fíjense que independiente a los esfuerzos que uno haga por difundir lo que es la ley REP, cómo se tiene que reciclar o un montón de manuales de buenas prácticas, no le llega a todo el mundo. O se pierde en el camino, o queda en una página web y no es vivo esto. O sea, el tema de la comunicación es extremadamente relevante y por eso es tan importante que estemos acá hoy día hablando de estos temas, porque nunca es suficiente. Tenemos que reforzar esto continuamente y por eso mismo es relevante empezar a, nuevamente, señalar lo que es la ley REP, señalar las cosas que son reciclables, cómo lo vamos a hacer, porque fíjate que hoy día estamos con 150 personas conectadas, que es un exitazo para un webinar a media mañana, pero aún así es poco, ¿te fijas? Aún así es poco porque finalmente necesitamos llegar hoy día con este mensaje a aquellas partes donde todavía no ha llegado. Buenísimo. Bueno, hartos temas, es increíble cómo estos webinars uno empieza a conversar desde un tema chiquitito y empiezan a expandirse, y uno podría quedarse pegado hablando de muchas cosas. Pero más o menos ya quedando poco tiempo y también, como dice Ciro, la media mañana, todos bien ocupados. Muy bueno que hayamos tenido 150.
Igual queremos dar mucho las gracias a País Circular, porque ellos al final como media partners nos van a ayudar a que esto llegue mucho más, ¿ya? Hoy día estamos en Bio 150, vamos en País Circular colgar esta noticia, por supuesto, vamos a colgar los links a los estudios de la NIR, el estudio Tetra Pak, la hoja de ruta Economía Circular, la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos, información también de Resimple, y en el fondo tenemos que ir todos juntos remando para este lado, como dice Isidro, como hormiga, avanzando hasta ir permeando a la mayor cantidad de gente posible. Y en el fondo, última pregunta, como para ir cerrando un poco, solamente aprovechando los minutos que quedan, hay muchas preguntas acerca de cómo llega esto a regiones, cómo son un poco los timings, y también aquí quizá más apuntado hacia Isidro, por el lado de la ley REP, porque ellos van a ser fundamentales en el financiamiento, y también hacia Antonia por el tema de las capacidades, porque pasa mucho que, está bien, ¿de qué sirve llegar a Arica con un reciclaje, o reciclemos el vidrio en Arica, si tenemos que transportar después el vidrio a Santiago? Ahí se ve en el horizonte cercano la instalación de capacidades reales en regiones, de procesamiento, por ejemplo, y que no tenga todo que concentrarse en Santiago. Dado Chile, que es un país tan largo, va a ser estratégico poner capacidades en distintas partes, porque obviamente entendemos que cuando hay mucha logística de por medio, deja de tener sentido transportar y por ende también aumentar obviamente la huella del reciclaje. Así que no sé si Isidro querés comentar en unos pequeños minutos cómo Sí, más claro. o menos es el timing, y Antonio Perfecto. también cómo ves este tema de las capacidades en regiones. Por ejemplo, el decreto 12 de envase y embalaje señala que uno tiene que instalar como sistema de gestión puntos de instalación y recepción en aquellas comunas que tienen una cierta cantidad de población flotante más población estable. Lo cual hace que el primer año, estos 100 puntos limpios que hablaba antes, se instalen desde Arica a Punta Arenas. Por lo tanto, ya vamos a tener un tema territorial relevante el primer año. Lo cual se va a ir intensificando porque vamos a llegar a 350 en 4 años, y por otro lado, porque vamos a ir avanzando con la recolección desde las casas. Otro estudio que también publicó País Circular, que es un media partner tremendo, es que finalmente las personas tienden a querer también tener una recolección desde sus casas. Eso es lo más preferido hoy día, más que ir al punto limpio. Y por lo tanto tenemos que ir avanzando por ambos lados. El punto limpio nos va a dar un tema regional desde el año 1, pero tenemos que ir avanzando con esta implementación de recolección desde las casas hasta llegar a un 80% de las viviendas totales del país. Eso nos va a hacer que podamos tener recolección desde las regiones. Ojo, la ley REP no es para la región metropolitana solamente, la ley REP es para todo nuestro país, porque en todo nuestro país se venden cosas envasadas. Y por lo tanto, las empresas que están hoy día en Resimple y las que también se están uniendo, están con esa convicción de tener una presencia regional también. Porque para nosotros es súper importante eso. Buenísimo, buenísimo, queda súper claro entonces. Y Antonio, para que comenté un poco acerca de capacidad de procesamiento, ¿cómo lo ves tú? Mira, yo más bien quería agregar también una pregunta a lo que tú me haces. ¿Cuál es la infraestructura que se requiere hoy en regiones? Algo que hemos comentado también internamente en ANIR, y sin duda lo que conversamos con nuestros socios que están en regiones, ya presentes en regiones, sin duda, complementando lo que decía Isidro, son los puntos limpios con buena logística, ¿no es cierto?, de retiro y o centros de acopio y o plantas de pretratamiento con mayores posibilidades de acopiar, enfardar, compactar, para contar así con volúmenes interesantes para enviar a valorización. Por tanto, creo que ahí en parte también respondo a tu pregunta. Si hay buenos volúmenes, por supuesto que va a haber interés en tener también mayores infraestructuras propias en las regiones, en el fondo. Ahí es como un circuito, o sea, ¿no? Desde la implementación de capacidades de mayor recolección, se va generando también un virtuosismo hacia la creación del mercado local. Es virtuoso, Oye, exacto. Excelente. Bueno, vamos a ir dando cierre al webinar. Quiero reiterar los agradecimientos a Antonia, a Isidro y a Tomás por estar acá. Muchas gracias a todos los que estamos avanzando para tener un país con menos basura en los rellenos sanitarios y un entorno más limpio. Quiero también dar las gracias a País Circular, como siempre, por ayudarnos a difundir toda esta idea. Y por supuesto, un tremendo agradecimiento a Tetra Pak, porque ellos son los que nos ayudaron a impulsar este estudio y están comprometidos también con avanzar hacia cada vez tener mayor información en relación a todo lo que se está generando en los colegios, sobre todo,
y están muy comprometidos también con campañas de educación hacia la comunidad, porque saben lo importante que tiene, o sea, el importante rol que juega al final la educación y la cultura en que esto sea un éxito. Y aquí desde Kiklo siempre decimos lo mismo. El tema de la basura no es un problema que sea solucionar con un héroe o con una tecnología, sino que es un problema complejo. Y los problemas complejos se tienen que abordar desde la colaboración, se tienen que abordar desde muchos actores que se hacen corresponsables de esto, tanto las instituciones públicas, el gobierno, el Estado, como las instituciones privadas, las empresas, las marcas, como también los ciudadanos. Cada uno de nosotros en las casas juega un rol importante. Y por eso también creemos que estas banderas nos ayudan a trabajar juntos, nos ayudan a colaborar, y eso es vital, por supuesto, para poder avanzar. Así que muchas gracias a todos. Les dejo ahí unas palabras a cada uno para que se despidan y demos cerrado. Decirle a todos los que están en el chat también que vamos a responder todas las preguntas por mail, y por supuesto, País Circular va a publicar una nota en donde va a quedar un resumen de esto y van a estar colgados todos los links para que puedan acceder a los estudios y a la grabación del webinar. Antonia. Gracias. No, muchas gracias por la invitación, y aquí estamos para colaborar. Así que eso, y tenemos un lema que es: los residuos de hoy son los recursos del mañana, ¿ya? Así que hay que tomarle valor e importancia, y por supuesto han hablado mucho de las 3 R's, pero hay más de 3 R's, ¿ah? Hay 10 R's, entonces incorporarlas, por supuesto, todo, no es una sola, sino que todos tenemos que incorporar estas R's en nuestro diario vivir. Eso. Muchas gracias. Isidro. Sí, primero muchas gracias a los demás panelistas, también un agrado estar acá con Antonia, con Tomás, contigo Javier, a las 150 personas que nos escucharon hoy día. Y lo que nosotros queremos es efectivamente hacer que el reciclaje sea recontra simple. Queremos que por fin reciclar se vuelva un hábito, y por fin tener dónde reciclar a la mano, en los colegios, en las casas, en las oficinas, en las empresas, universidades, etcétera. La ley REP viene pronto, viene el próximo año. Nosotros estamos preparándonos para hacer el primer sistema de gestión de envase y embalaje que va a estar operando a lo largo de todo nuestro país, tanto en la parte domiciliaria como en la parte no domiciliaria. Así que muchas gracias por la invitación a este webinar. Muchas gracias. Tomás. Yo solo agradecer también tanto la invitación como el estudio, que cuando lo cuelguen ahí en la web le voy a echar un buen ojo porque se veía muy interesante. Agradecer también a quienes nos escuchan y a los panelistas, y terminar con una nota de optimismo. Creo que vamos avanzando en varios frentes, digamos, y vamos a ir viendo resultados, digamos, más pronto de lo que imaginamos. Y agradecer también y aplaudir que se hagan este esfuerzo por la educación ambiental y la economía circular en la comunidad escolar. Para nosotros es un tema muy relevante, lo relevamos en la hoja de ruta, esperamos que siga creciendo, y hay muchas ideas ahí por hacer, así que aplaudir eso porque los niños son el futuro, así que merecen un foco especial. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. Bueno, muchas gracias a todos. Damos por término este webinar. Vuelvo a repetir a todos. Desde País Circular vamos a colgar una nota con todos los links, y también vamos a tratar de responder todas las preguntas que quedaron y que obviamente no alcanzamos a abarcar en el webinar. Y esperemos, por supuesto, también, como dice Tomás, dejar una nota de optimismo, y también probablemente los vamos a estar invitando de nuevo a hacer otra conversación más en un par de meses, y ver cómo vamos avanzando también para que todos estén al tanto. Muchas gracias, buena mañana, y estamos en contacto. Chao. Gracias. Chao, muchas gracias. Chao, chao. Chao, muchas gracias.